Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora. Vamos a impartir un poco, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Es una pequeña reflexión que Dios puso en mi corazón. Espero que sea de bendición para tu vida. A esta porción de la palabra yo la subtitulé lo que es el estancamiento espiritual. Cuando Dios nos salvó en aquella cruz y murió por nuestros pecados, Él implantó en nosotros un nuevo principio de vida espiritual. Este nuevo principio de vida espiritual busca crecer, pero a la hora de que nosotros no lo alimentemos con la oración, no lo alimentemos con vigilia, no lo alimentemos con leer una porción de la palabra de Él, esto nuevo que Dios ha implantado en nosotros entonces empieza a decaer en nosotros. No sé si a veces les ha pasado de que se sienten muy estancados espiritualmente y sienten de que no avanzan. Hablo de esa sensación en la cual a la hora de que dices tengo que orar y dices ay Dios tengo que orar y sientes como que si fuera una carga la oración, o a la hora de leer su palabra la lees solo así nada más por leerla y dices ya leí un versículo y ya, ahí estamos. Pero al leer el versículo ni siquiera lo escudriñaste, ni siquiera le pusiste atención, sino que solo porque tenías que leer la Biblia y ahí quedó. Y entonces empezamos a sentir de que las cosas que hacíamos antes ya no nos apasiona tanto como nos apasionaba antes, y ya no le ponemos tanta importancia a esas cosas, sino que le ponemos importancia a otras. Y entonces nos ponemos a pensar y decimos, pero igual ya no puedo hacer nada para poder componer esto que ya no tengo ganas de nada, pero no es así. Entonces tu estancamiento espiritual comenzará a ser, en vez de estancamiento, un crecimiento espiritual. Cuando tú vengas, agarres la Biblia y digas, hoy voy a leer la palabra de Dios y vamos a tratar de poder entender lo que Dios quiere decir a través de un versículo a mi vida. Entonces vienes y cuando lees el versículo entiendes, logras entender lo que Dios te está diciendo a través de él. No es necesario de que te hablen por medio de alguna profecía, de que te hablen por medio de alguna persona. Vienes, agarras la Biblia y ahí es donde Dios te va a hablar personalmente a ti en comunión con Él. La Biblia nos enseña a cómo debemos nosotros de vestir, cómo debemos nosotros de vivir día con día en sus caminos. Nos enseña también a cómo nosotros debemos de actuar en nuestro diario a vivir, cómo debemos de comportarnos con las personas. Tenemos que lograr transmitir ese amor que Dios ha puesto en nuestra vida hacia los demás. Todas estas cosas anteriores tú no las puedes hacer si no tienes el principio de la palabra de Dios. Para nosotros poder ser unas personas de bien y poder lograr cambiar nuestras actitudes y nuestros pensamientos, es esencial de que podamos leer la palabra, porque la palabra de Dios es vida y nos lleva hacia el plan perfecto que Dios quiere para nosotros. Logras entender y reflexionar qué es lo que Dios quiere decir a tu vida y si estás bien o estás mal, para que puedas vivir como Dios te está diciendo. Es esencial de que puedas leer entonces la palabra y poder escudriñarla. Vamos a Santiago 1:19, que Santiago nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces vengo y me pongo a analizar y digo, yo soy pronta para hablar, pero soy tarda para escuchar. Y me doy cuenta que el capítulo me está diciendo de que yo debo de tratar la manera de poder controlar mi carácter y no airarme tan fácilmente. Y vamos entonces al capítulo de Santiago 3, 4 y 5, que nos dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende su pequeño fuego. Y entonces aquí vienes y de pasar a Santiago 1 te pasas a Santiago 3, 5 y te das cuenta que acá te está diciendo que debes de tratar la manera de poder componer tu carácter y debes de ver la manera en cómo es que tú estás actuando en tu diario vivir. Entonces vienes y dices, sí Dios, yo sé que estoy actuando mal, y dices, sí, yo sé que sí estoy actuando mal, porque o vengo y me dicen una cosa pequeñita y vengo y rápido me altero, o vengo y me hacen una mala cara y yo vengo y rápido me enciendo,
Entonces hay que tratar la manera de poder tomar las cosas con calma y no responder a la ligera, se puede decir, ya que a la hora de que nosotros vienen y nos dicen algo o nos ponen un mal gesto, a la hora de contestar al momento nuestra lengua, nuestra boca puede ocasionar un daño tan grande y con tan solo una palabra tan pequeña que tú le digas a alguien puede llegar a herir su corazón. Entonces vienes y cuando oras a Dios dices, sí, Dios, ayúdame a poder hacer un cambio en mi vida. Yo sé que necesito cambiar, estoy actuando mal en eso y necesito que me ayudes a poder mejorar en esta área. Y le dices, sí, Dios, cámbiame, porque tu palabra dice de que yo debo de hacer esto, pero el fruto que yo estoy dando diariamente es totalmente diferente a lo que está diciendo tu palabra. No te será fácil poder cambiar alguna área de tu vida, que sea tu mal carácter, tu mal genio, o que no tengas paciencia, porque eso es algo con lo que luchas y batallas día tras día. Pero trata la manera de todos los días de poder por lo menos 1 o 2 veces al día de que te sientas que te estás enojando o poniendo muy alterada, dices no, me voy a calmar y respiras profundo y te calmas. Entonces es ahí día tras día donde va ocurriendo el proceso y va ocurriendo un cambio en tu vida conforme a tu carácter, a lo que le has pedido a Dios. A la hora de que nosotros queremos ir creciendo espiritualmente, no es de que vamos a Dios, hazme crecer espiritualmente y listo, al día de mañana tú ya estás hasta la cima. A la hora de que le dices a Dios, sí, Dios, por favor, hazme crecer espiritualmente, yo quiero crecer, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y no es de que hoy se lo pidas, el día de mañana viene y Dios dice, sí, mijita, y de una vez, el día de mañana ya estás en lo alto. Sino que es poco a poco, todo lleva un proceso. Y el crecimiento espiritual lleva consigo una obediencia. Quiere decir que para poder crecer día tras día espiritualmente, te tienes que someter a una obediencia con Dios. La obediencia se encuentra en la palabra de Él sobre cómo es que debemos de actuar todos los días. Tenemos que renovar no solo el que tenemos que ser obedientes, sino que tenemos que renovar nuestros pensamientos. Tenemos que saber bien, poder pedirle a Dios la sabiduría para poder hablar con decoro. En Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos habla de que nosotros tenemos que transformar la manera en que nosotros pensamos y que no tenemos que nosotros amoldarnos al mundo, sino tratar la manera de que el mundo se pueda amoldar a nosotros, poder traer más personas a que puedan conocer el nombre del Señor a través de la palabra, a través de lo que nosotros hemos aprendido en sus versículos. Es ahí entonces donde vamos a empezar a tener ese conocimiento y vamos a poder empezar a cambiar la forma en la que nosotros estamos pensando. Y a través de la palabra de Dios es que nosotros vamos a ir conociendo la voluntad de Él, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Ya que muchas veces podemos decir, ay, yo quiero ser usada por Dios, Dios, por favor, úsame, yo sé cantar, yo quiero que me ayudes a poder cantar, yo sé, me sé versículos de memoria, quiero que me ayudes a poder ser una sierva tuya que pueda predicar tu palabra. Y quiero sobre todo que puedas hacer cumplir el propósito que tú has puesto en mí, quiero que lo cumplas en mi vida. Y por favor ayúdame a poder escuchar tu voz. Pero ¿cómo queremos escuchar la voz de Dios si volvemos a lo mismo, a que no hacemos lo que mencionamos anteriormente, leer la palabra, orar y todo lo demás? Entonces me doy cuenta de que todo esto lleva nuevamente a que debemos de tener una obediencia. No solo obediencia en lo secular de sí, yo le hago caso a mis papás y Dios, tú te das cuenta que yo le hago caso a mis papás, yo hago caso en esto, hago caso en lo otro. Pero en tu vida espiritual, ¿qué estás haciendo por obedecer lo que Dios te está diciendo que hagas? Vemos entonces acá en Mateo 7:24 que nos dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Al leer este pasaje, bueno, yo pensaba que al decir que edificó su casa sobre la roca, un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca pensé que era Dios. Pero aquí quiere decir que la roca es nuestra obediencia, ya que Jesús nos está diciendo en este pasaje, el que oye mis palabras, todas las enseñanzas
que Dios nos da a través de las prédicas, a través de a la hora de escudriñar algún versículo. Si oyes mis palabras y las obedeces, es como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, en el cual este hombre, al construir su casa sobre la roca, pudieron venir vientos, tempestades, terremotos, todo lo que sea que pueda venir a nuestra vida, y él permaneció firme, cimentado en la roca, que era la obediencia que él tenía hacia Dios. Y a él a la hora de tener obediencia hacia Dios, Dios viene y lo premia con esto, con cualquier cosa que le haya venido a su vida. Él permaneció firme y seguro en lo que él creía, y seguro porque sabía de que estaba obedeciendo la voz que el Señor estaba hablando. A lo que también está la persona que es lo contrario a esto, que no obedece lo que Dios está diciendo en su vida, sino que, y cuando vienen esas pruebas, esas luchas, esas tempestades, esos terremotos y esas pruebas, batallas que Dios está poniendo a su vida, no las soporta, y es ahí donde cae y va cayendo y va cayendo, y cuando mira ya no está en donde estaba antes, sino que vino y ya se vino abajo. ¿Por qué? Porque no obedeció, sino que únicamente iba siguiendo un patrón de decir, sí, yo tengo que hacerlo diario, yo sé que tengo que hacerlo, pero no lo estaba haciendo con esa sensación de tener emoción, de saber de sí, voy a leer, o sí, voy a alabar, sí, voy a cantar, sí, voy a hacer esto, sino que es así como que, bueno, lo tengo que hacer porque está en mi calendario. Entonces es ahí donde viene y vas cayendo y vas decayendo poco a poco, hasta que te das cuenta de llegar al punto de que no estás obedeciendo la voz de Dios, y es eso lo que te está haciendo poder estancarte en tu vida espiritual. Las escrituras nos enseñan que nosotros debemos de poder perdonar a aquellas personas que nos hicieron daño, sobre cómo tenemos que actuar, sobre cómo debemos de hablar, y sobre cómo poder nosotros ser prudentes en nuestras amistades también. Aquí nos dan consejos de cómo tratar la manera de seguir firmes en Dios y no permitir que ninguna cosa nos desvíe del camino. La Biblia nos habla de esta autoridad que nos ha dado a nosotros, para nosotros poder vencer todas estas tentaciones y poder vencer todo aquello que nos quiera hacer caer y no permanecer. La palabra de Dios tiene todo lo que Él quiere hablar en nuestras vidas. Nos dice, hijo mío, sé prudente, hijo mío, sé atento a mi voz. A la hora que la palabra nos dice, hijo mío, haz esto, no es que nos lo esté diciendo así como en forma de, tienes que hacer esto y punto. Esto no es una regla que nosotros tengamos que seguir, sino que al momento de tú saber que estás haciendo lo que la palabra de Dios dice, es ahí donde te das la certeza de que tú estás creciendo de poco en poquito espiritualmente, y sin darte cuenta ya has crecido un montón, pero debes de acatarte a lo que la Biblia está diciéndote. Y este crecimiento irá viniendo cuando tú empieces a ser obediente a la voz de Dios y logres escuchar lo que Él está tratando de hablarte a través de su palabra. Entonces vemos que el crecimiento espiritual que nosotros estamos esperando en nuestra vida será el resultado que Dios nos va a dar a través de la obediencia que nosotros tengamos juntamente con Él. Muchas veces decimos, sí, es que yo soy así, yo tengo ese carácter y punto, no lo voy a cambiar, así me voy a quedar porque así Dios me hizo. O sí, yo soy así, yo hago esto porque igual el que me quiera me va a tener que querer así porque ni modo, yo soy así. Pero al momento de que nosotros tengamos estas actitudes, no vamos a poder tener un crecimiento en Dios. A la hora de que nosotros tengamos estas actitudes, no vamos a poder tener un crecimiento juntamente con Dios, porque nosotros mismos vamos creando la forma en que decimos que nosotros somos, porque así tenemos que ser y punto. Entonces no vamos a poder tener una comunión con Dios al tener este tipo de actitudes. Y estamos creando la forma en la que nosotros mismos queremos ir viviendo día tras día, cuando en su misma palabra Él nos está diciendo, no hagas esto, pero sí haz esto, no hagas aquello, pero sí haz esto. Si a la hora de que nosotros empecemos a leer la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, nos damos cuenta de que Él nos dice de que no lo hagamos, pero que en vez de hacer esto, podemos hacer esto. Tienes que dar, tienes que perdonar, tienes que hacer esto, y te va diciendo todas las cosas que tú tienes que hacer. Obviamente no va a ser fácil que tú vengas y perdones, no va a ser fácil que tú vengas y tengas paciencia, no va a ser fácil de que tú vengas y dejes hacer aquello que te gusta hacer,
por seguir a Dios. No va a ser fácil, es un proceso que vas a ir llegando a hacer día tras día, pero sometiéndote siempre a la obediencia y sometiéndote a lo que la palabra de Dios dice. Si tú quieres en realidad cambiar y hacer un cambio en tu vida y permitirle que Dios venga y entre en tu corazón y que Él haga el cambio en ti que tú quieres, que tú necesitas, entonces vas a empezar por ti a hacer el cambio, a poder empezar a leer la Biblia y poder dedicar por lo menos unos 15, 10, 20 minutos a poder escudriñar un versículo, 2 o 3 versículos. También nos habla la Biblia que nosotros debemos de alabar, de adorar a Dios a pesar de las dificultades que nosotros estemos pasando. Puedes decir, cierto, así como que, pero ¿cómo voy a alabar a Dios si en medio de la dificultad que Él me puso? ¿Pero por qué tengo que hacer eso si Él vino y fue malo conmigo y me hizo esto? Pero no es que Dios te lo haga. Dios está permitiendo un proceso en tu vida para poder permitir un cambio en ti y que tú puedas ir avanzando hacia el siguiente nivel al cual Él te quiere llevar. Dios no nos da una prueba o una dificultad que nosotros mismos no podamos soportar. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta de que a la hora que nosotros venimos y nos adentramos a un versículo, a un capítulo, y le ponemos atención, nos damos cuenta y nos ponemos a reflexionar y decimos, Dios, yo no estoy haciendo lo que tu palabra me está diciendo, yo no estoy dando el fruto que tú quieres que yo dé. Entonces es ahí donde vienes y le empiezas a pedir a Dios que Él pueda hacer un cambio a tu vida. Entonces te dices, Dios, yo no quiero hacer así, yo quiero cambiar. Ese carácter que yo tengo no es de mí, yo no tengo que ser así, o esas actitudes que yo he venido teniendo anteriormente, yo no soy así tampoco y no quiero serlo, porque no está bien, porque tu palabra dice de que yo no debo de comportarme de esa manera. Y entonces lo que puedes es decirle, Dios, yo reconozco que yo estoy actuando mal, soy una persona muy impaciente, soy una persona de un carácter fuerte y yo sé que tú me puedes ayudar a mí a poder hacer ese cambio. Pero no solo de decir, Dios, ayúdame a poder hacer el cambio, sino que tú día tras día tienes que tratar la manera de que ese cambio ocurra en ti. Espero que esta pequeña porción de la palabra haya sido de bendición para tu vida, esta pequeña reflexión que yo traía en esta hora. Y para ir finalizando, vamos a terminar con una oración final. Amante Dios y buen Padre que estás en los cielos, te venimos dando gracias, Señor, por esta palabra que tú has dado en esta hermosa hora. Te venimos pidiendo, Padre amado, que tú bendigas a las personas que están detrás de la cámara, que tú las puedas ayudar a poder seguir adelante, a poder permanecer, Señor, firmes en tu palabra, y que les des esa sabiduría para poder entenderla y el discernimiento para poder saber lo que tú estás hablando y lo que quieres tratar de decirles a su vida, Señor. Bendícelas, guárdalas y cuídalas. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga.